Ahora, a prepararnos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, le voy a pedir que por favor abra su Biblia allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a estar leyendo en el versículo 16, 14 en adelante. Un texto que el Señor ha querido una y otra vez decirle a su iglesia sobre lo que está a punto de ocurrir. Muy bien, gloria al Señor. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, bendícenos, Señor Santo. Háblanos, Dios nuestro. Expresa, Dios mío, tu revelación, tu palabra. Ayúdanos a entender estos tiempos finales, Señor Santo, a comprenderlos y tomarlos en serio. Tomar en serio, Dios mío, en sí la misma vida que nos has dado. Bendícenos, Dios mío. Abre nuestros oídos de nuestro corazón, y que tu palabra sea tan clara, Dios eterno, tan transparente, Dios mío, que no nos perdamos nada de ella. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Tengo un título aquí, el cual hemos titulado: pobres pero ricos, mas no ricos pero pobres. Otra vez: pobres pero ricos, mas no ricos pero pobres. Pues ¿qué es eso, pastor? Parece que está uno diciendo o sí, o sí, o si es sí, sí, o si no es no, no, o si es sí, no, y si no es no, es sí. ¿Verdad que ya los enredé? Aleluya, gloria al Señor. Estamos en tiempos finales donde el Espíritu dice: despierta, iglesia, porque cuando venga voy a venir como un relámpago y no te vas a dar cuenta. Aquel que esté listo, aquel que ande caminando en luz, aquel que tenga los ojos abiertos, aquel que esté preparado, será arrebatado. Pero aquel que esté descansando, adormecido, no listo para su partida, ese se va a quedar. Estas palabras suenan, hermanos, como que si pareciera que son palabras que fuesen un mito, porque este mensaje se ha estado predicando desde que Jesús mismo predicaba. Él hablaba de estos acontecimientos en los cuales iba a haber
grandes catástrofes y grandes cosas, y la venida de Dios se manifestaría. Y los apóstoles hicieron lo mismo, los discípulos de los apóstoles, y así generación tras generación. Y como han pasado ya un par de milenios, pues entonces la gente moderna, la generación que el día de hoy está de pie en este mundo, pues se le hace difícil creer eso. Se le hace difícil creer, y por lo tanto no le pone atención. Lo cierto es de que los acontecimientos que pasan pues nos dicen, ¿verdad?, que la venida del Señor está cerca. Y el mensaje del día de hoy es un mensaje donde Dios necesita encontrarnos con un espíritu, con una mentalidad, con una dirección, con una decisión, con un tipo de vida en el cual nosotros estemos listos, estemos preparados, conectados con el reino de los cielos y no desconectados como muchos lo están. En el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los humildes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Escritura también nos vuelve a decir allá en el capítulo 6 de Mateo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que uno necesita, ¿verdad?, serán añadidas. Después la Escritura nos dice allá en el capítulo 24 de Mateo, dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces nosotros tenemos que tener una conexión con lo de arriba y una desconexión con lo de abajo, porque ese es un gran problema el día de hoy. La iglesia moderna tiene un espíritu muy fuerte dentro de ella, un espíritu llamado libertinaje. Libertinaje es: yo hago lo que quiero, yo pienso lo que quiero, yo creo en lo que quiero, y yo soy como soy. Dios lo sabe, pero Dios me ama. Entonces es una mentalidad que se aparta de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos, de la voluntad de Dios, y lleva a la gente a vivir como quiere, a creer como quiere, a pensar como quiere y a hacer las cosas que quiera. Y nosotros, como hijos de Dios y conectados como deberíamos de estar con el reino de los cielos, no podemos nosotros ser como el mundo es. No podemos tener un espíritu de libertinaje, sino un espíritu de libertad, y de libertad del pecado, del mundo. Entonces la iglesia moderna es muy libertina, hay demasiado libertinaje en ella, y se olvida de esa conexión que necesita tener con el cielo. Cuando la Escritura nos dice que bienaventurados son aquellos quienes son pobres en el espíritu, quienes son humildes, son aquellos que tienen poco aquí en el mundo, pero lo tienen todo en el cielo. Porque por eso el Señor Jesús dice que son bienaventurados, porque el reino de los cielos es de ellos, está a disposición de ellos, así como lo estuvo cuando Él anduvo caminando en este mundo. Jesús en una ocasión, en un par de ocasiones, se encontró con situaciones donde la gente necesitaba comer y no podía mandarla de regreso a sus aldeas, y hizo una oración al cielo dando gracias, y apareció pan y peces para todas las personas, para los miles en una ocasión y para los miles en la segunda ocasión. En otra ocasión Él iba dormido en la parte alta del barco donde ellos iban cruzando el lago de Galilea, y se levantó una tempestad. Los apóstoles se asustaron, lo levantaron, se levantó. Él despertó y se levantó y reprendió, ¿verdad?, todo ese aire, todo ese viento, toda esa potestad que se levantó contra ellos, y se calmó. Dice, se hizo una calma total, se hizo bonanza. Jesús no tenía casa, Jesús no tenía ni siquiera un animalito para poder estar recorriendo. Y miren que Él viajaba mucho, viajaba de aldea en aldea.
incluso llegó a cruzar tal vez a lo mejor lugares donde ya eran parte de otras naciones, pero siempre caminando. Nunca tuvo ni siquiera un caballo, un burrito de menos, una mula para poder moverse y comprarle a sus apóstoles sus buenos burritos. Nada de eso, él no tenía eso. No era una persona que cargaba maletas con él donde llevase sus vestiduras. Hoy hace rato por ahí miraba a unos vecinos que tengo que son de la religión de los testigos de Rochelle, porque de Jehová no lo son, de Rochelle, y miraba que se iban, yo creo que van a una de esas reuniones donde se juntan todos ellos por allá en Chicago, en una ciudad, y llevaban esas cosas donde, ¿cómo se portatrajes? ¿Y saben a lo que me refiero? Llevaba ahí el papá su portatrajes para el traje de él y de sus hijos. Ya su nombre. Ok, entonces volviendo a este tema, ¿no? Miraba cómo ellos iban ahí preparaditos para ir a su reunión, y a veces nosotros, ¿cómo podría decirles esto para que no se escuche mal? ¿Cómo podríamos decirlo, Señor, para que no se escuche mal? Muchas veces ya cuando uno está enfrente de una cámara, ya uno tiene que tener cuidado con lo que va a decir. Por eso es como que me paré. Bueno, en todo caso, vamos a dejar eso ahí y ya después hago un comentario más adelante con respecto a eso. Tenemos nosotros que tener cuidado de no caer en ese libertinaje, de no olvidarnos que nosotros tenemos una conexión con lo alto, y eso es lo que debe de ser más importante para nosotros en nuestras vidas. Jesús, como les dije, nunca tuvo nada, ni siquiera un traje, que era lo que iba a hablar de estos hermanos o de los testigos de Jehová, ¿verdad? Ni siquiera un traje para andar meneándose para allá y para acá. Nunca tuvo nada, pero nunca necesitó nada. Jesús nunca tuvo bodyguards, ¿cómo se dirían esos en español? Guardias de seguridad. Nunca cargó armas en el sentido de que anduvieran, ¿verdad?, los apóstoles con sus armas y sus ¿cómo se les nombra esas cosas? Con armaduras defendiéndolo. No, nunca tuvo eso. Ni tuvo seguridad, ni tuvo posesiones, ni tuvo animales, como les dije hace rato, ni caballos, ni burritos, ni nada de eso. Pero el reino de Dios era todo de él. Entonces él entendía muy bien cuando decía: bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de él era el reino de los cielos. Y él era una persona humilde, una persona que no poseía nada. Entonces el espíritu de libertinaje muchas veces te lleva a pensar como el mundo piensa, a vivir como el mundo vive, a mirar que las necesidades que el mundo tiene, bueno, también son tuyas. Y no, nosotros no somos hijos de un Dios material, somos hijos de un Dios espiritual. Y las necesidades primeras que nosotros tenemos son las espirituales, son las de arriba. Ahí está nuestra verdadera riqueza. Nuestra riqueza está en lo que Dios nos provee, y Dios nos puede proveer cosas sobrenaturales, mucho mejores y mucho mayores que las que el mundo tiene. Es más, nos ha dado algo todavía más grande de cualquier cosa que uno pueda, digamos, esperar de él. Su mismo espíritu mora en nosotros. Nosotros somos templo de su Espíritu Santo. Entonces, esa es la conexión en la cual debemos de estar hasta el último día de nuestras vidas. Esa es la conexión en la cual el Señor nos quiere encontrar para cuando Él venga por su iglesia. Quiere encontrarte conectado con Él.
Por eso nos habla una parábola de aquellas vírgenes, donde unas vírgenes no estaban listas para cuando llegó el novio. No tenían el aceite suficiente y tuvieron que ir a comprar, y cuando llegó el novio ellas ya se habían ido a buscar el aceite. Cuando llegaron ya había cerrado la puerta el novio. Vale decir que se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no estaban conectadas con la responsabilidad de haberse traído más aceite, y no nada más el que encontraron. ¿Por qué? Porque era un día especial. Así también nosotros es bien importante que estemos bien dotados de esa unción, de esa relación espiritual con el reino de los cielos, para que cuando el Señor venga estemos listos, estemos preparados. Por eso el título, pobres pero ricos. Tal vez a lo mejor no tenemos nada, digamos físicamente. Tal vez a lo mejor nosotros no tenemos riquezas como otros lo tienen. Tal vez a lo mejor no tenemos nosotros vanidades como otros lo tienen. Pero tenemos el reino de Dios disponible para nuestras vidas. Lo único que tiene que hacer usted es clamar y pedir en el nombre de Jesús, y las cosas se materializan, las cosas se hacen, las cosas suceden. A nosotros se nos ha concedido el nombre más grande que ha sido dado bajo los cielos, el nombre de Jesús. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, el reino de los cielos se expresa y nos da las cosas que nosotros clamamos de arriba. Procure ser espiritual. Procure ser una persona espiritual todo el tiempo. Espiritual en su trabajo, espiritual en sus relaciones familiares, espiritual en sus relaciones de amistades, espiritual donde quiera que esté. No se desconecte de esa naturaleza que el Señor nos ha dado, porque nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. No somos de aquí, somos de arriba. Entonces tiene uno que despegarse de esta naturaleza humana o natural humana que aquí se tienen. Nuevamente, nosotros somos bienaventurados no porque seamos ricos materialmente hablando, porque tengamos fama, porque tengamos posesiones. Nosotros somos bienaventurados porque el cielo es todo nuestro. El reino de los cielos es todo nuestro. Mire, conéctese a eso. En verdad que las cosas suceden. En realidad es, ¿cómo podría uno decirlo para que el pueblo de Dios diga, caray, es cierto? El reino de los cielos es de la iglesia. Ha sido entregado a la iglesia en el nombre de Jesús. Pero a una iglesia espiritual, a una iglesia genuina, a una iglesia verdadera, no a una iglesia liberal en el sentido de que vive en libertinaje, no a una iglesia que cree lo que quiere, que hace lo que quiere, que piensa como quiere, que habla lo que quiere. No, es una iglesia que está sometida a la voluntad y a la palabra de Dios, y por lo tanto vive en libertad y ha creído en esta bendición, y por lo tanto es genuina. El reino de los cielos está a su disposición. Por eso es de que camine en luz, no camine en oscuridad. Afírmese cada día de su vida y no pierda de vista su responsabilidad como cristiano aquí en la tierra. Ahora, la segunda parte, pobres pero ricos. Ahora la segunda parte, mas no ricos, pero pobres. Y esa es la parte que está un poquito así como que, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Sí, no somos ricos, pero somos pobres. Y porque somos pobres, somos ricos. No somos ricos porque somos pobres, pero no somos pobres porque somos ricos. ¿Ya entendieron lo que les quise decir? Mientras tu corazón y tu mente esté puesta en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra, en tus sueños, en tus pasiones humanas o personales, y te alejes de las celestiales, vas a ser
pobre ante los ojos de Dios y no rico ante los ojos de Dios, en el sentido de que Él te provea todas las cosas. Cuando los apóstoles también necesitaron de carruajes blindados, cuando los apóstoles tuvieron también guardias que los fueran escoltando cuando iban de ciudad en ciudad, pero el reino de los cielos estaba dispuestos a ellos cada vez de que ellos hablaban o declaraban o pedían en el nombre de Jesús. Sí, pobres pero ricos, y los que están allá ricos pero pobres. El porqué de esta iglesia que les acabo de leer: dice el Señor: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y más aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y la respuesta del Señor es esta: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es que les digo, necesitamos pensar espiritualmente y no materialmente o físicamente o humanamente, para que entonces comprendamos que verdaderamente somos ricos. No porque estemos llenos de cosas, sino porque el reino de los cielos está a disposición de alguien que ha creído en Él, que ha renunciado a todo lo que el mundo le puede ofrecer con tal de alcanzar las cosas que vienen de arriba. Tuve cuidado de decirles que allá en el libro de Mateo capítulo 6 dice la Escritura: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. No confundan el mensaje que les estoy dando ahorita. Las añadiduras las va a tener. Yo siempre le he enseñado a usted, ya si usted tiene la enseñanza de alguien más, pues ese es su cuento. No ande rascando las paredes buscando aquí y allá a ver de cómo llenarse las manos, deje que Dios lo bendiga. No esté pensando todo el día cómo le voy a hacer, voy a ir allá, voy a ir acá, porque si no me muevo no va a venir mi bendición. Dios quiere que tenga tiempo en Él, con Él y para Él. Entonces va a entender esta predicación, si no, no la va a entender y va a seguir viviendo igual. Pero el día que muera va a pensar usted que va a tener grandes cosas ya y no va a tener nada, porque todo lo que buscó, aquí lo tuvo, aquí lo alcanzó y aquí se quedó, no se lo llevó. Eso lo digo porque a veces esta maldita enseñanza, porque es una maldita enseñanza de la prosperidad, le ciega a la iglesia la verdad. Y acabo de leerlo, no son mis palabras, ahí lo dice: eres un desventurado, un ciego, un desnudo. ¿Cómo no te puedes dar cuenta de eso? ¿Que acaso Jesús es un tonto? ¿O el diablo ya te llenó de mentiras y te puso esa mentalidad? A mí me da tristeza mirar cuando los pastores van detrás de los políticos. Ven, mi hijo, ven, Josiah. Van detrás de los políticos y me voy a tener que morder la lengua, pero no me la voy a morder. Y están de lambiscones detrás de los presidentes, orando por ellos enfrente de cámaras para que los miren. ¿Y sabe quiénes son esos pastores quienes oran por los políticos? Los que tienen mega iglesias, los que tienen dinero, los que tienen poder, los que tienen aviones privados, los que tienen mansiones de millones de dólares, los que tienen fama,
lo que el mundo los pone arriba, no nada más la iglesia, sino el mundo. Y van detrás de un político declarando palabra de Dios que Dios no dijo. Esa es la iglesia moderna. Gracias, mi hijo. Pastor, entonces usted me está diciendo que yo no tenga nada. Eso depende de Dios y de tu fe. Dios te puede llenar las manos con mucho, pero si Dios te llena las manos con mucho es porque tiene un plan contigo. Porque si no y te las llena de mucho, ese poder y ese dinero te va a echar a perder tu fe, y de allá no vas a recibir nada. Vas a decir que Dios te bendice, que el reino de los cielos está abierto porque tienes cosas materiales, pero en ti no hay ni unción, no hay fe, no hay humildad, no hay tolerancia, no hay comprensión, no le llevas el evangelio a nadie, no haces nada en el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Pues porque no tienes tiempo. ¿Sí entienden? No tienes tiempo porque tienes que estar enfocado en lo que tienes. Nuevamente con esto les declaro, para que no vayan a irse por otro lado y no vayan a confundirlo. Las añadiduras de Dios pueden ser muchas las que te puede dar, pero deja que Dios te las dé. Ponlo por delante a Él. Ponlo por delante. Entonces yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué otra vez este mensaje? ¿Por qué otra vez esta palabra? Y lo que el Espíritu me decía: estoy por hacer cosas importantes en mi iglesia y no quiero que esté descuidada. Pero sobre todo, no quiero que la iglesia después diga: tú no me dijiste, tú nunca me dijiste nada, Señor. Entonces Él está buscando llamarle la atención a la iglesia, para que la iglesia se levante y mire hacia Él, se conecte con Él. Y lo demás es una añadidura, te va a venir. Si por ejemplo, hermano, hermana, el Señor lo bendice con un negocio o con una empresa, no se angustie, no le ponga todo el tiempo del mundo. Lleve todas sus necesidades en oración al Señor, y con amor, con calma, va a ver cómo Dios va a prosperarlo todavía más. Pero nunca diga como esta iglesia: soy rico, no tengo necesidad de nada. Porque esa es la iglesia moderna. Esa es la iglesia moderna. Esta es la última iglesia como es el día de hoy. Nuevamente, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Puso su mirada en las cosas de abajo. Jamás dice aquí el Señor que la iglesia dijo: porque yo soy rico y el reino de los cielos está a mi favor. No. Dice: porque tú dices que te has enriquecido, que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Miren, hermanos, recientemente escuchaba un comentario de una iglesia que, para desgracia, ¿verdad?, cada día ha ido menguando en almas. Yo estuve pastoreando esa iglesia por 3 meses, y los últimos 2 meses que todavía estuve ahí, tuve que quedarme en una sillita sentado y no hacer nada, nada más acompañaba al pastor cabeza, ¿cómo se diría? Al señor, al pastor principal, y yo era el copastor, no sé cómo decirlo. Y yo nada más me quedaba esos últimos 2 meses ahí sentadito en una sillita a un lado del pastor, porque 3 meses después de que me habían contratado, estoy hablando de una iglesia metodista, estoy hablando de hace casi 14 años atrás, me dijeron que me tenían que dejar ir. Esa es la manera suave de decirle a uno que te corren. Dicen, no le dicen: estás corrido, vete. No dicen: no, te tenemos que dejar ir.
como que si uno quisiera irse cuando lo corren. Entonces cuando ellos me dijeron eso, ¿verdad? Tres meses nada más tuve, pues otros 2 meses y ya después pues ya tuve que dejar ese lugar. Entonces es una iglesia que en ese tiempo tenía sus 270, quizás hasta 300 personas que estaban ahí cada domingo. Y eso ha ido menguando al grado de que pues ya son muy poquitos. Y pues cuando uno desgraciadamente, ¿verdad?, escucha sobre estas iglesias, ¿verdad?, pues se pone uno triste. Pero escuchaba días atrás de que había fallecido un miembro de la iglesia y que en su testamento había donado dinero a la iglesia, unos miles de dólares, no sé si 10,000, por ahí parece que me dijeron. Pero eso es muy común dentro de estas iglesias, porque son iglesias viejas. Cuando mueren los miembros, la gran mayoría pues ya de la tercera edad, suelen dejarle dinero a la iglesia, que eso es muy sabio, porque tú con el dinero que Dios te da puedes hacer riquezas en el cielo. Amén. Cuando tú lo das a alguien que lo necesite, lo dones a la iglesia o se lo dones a alguien que esté en necesidad. Entonces, irónicamente, ¿verdad?, la iglesia sigue menguando, pero la gente que se muere le deja dinero, y eso hace que la iglesia pues de menos se siga sosteniendo económicamente. Y también a través de los años llegan a tener hasta millones de dólares estas iglesias por lo que les van donando, y lo que hacen ellos es meter ese dinero en CDs, donde ese dinero ellos no lo sacan, pero se va multiplicando o va creciendo con esos planes que tienen en los bancos. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Lo irónico de todo esto es esto, de que tienes dinero, pero el reino de los cielos no está dentro de la iglesia, no hay esa conexión. ¿Por qué? Porque la iglesia está muriendo. Y hay iglesias que no tienen dinero, pero están creciendo. Y eso es lo que queremos. No importa que seamos pobres, lo importante es de que el reino de los cielos esté abierto para nosotros. No importa que tú en tu casa seas pobre, lo importante es de que el reino de los cielos esté en tu hogar. No importa que tu mujer diga: no, porque yo no me casé con fulano y me terminé casando contigo, que eres un pobretón. Ya es un hombre. Pero mientras el reino de los cielos esté en tu relación, vas a ser feliz. Estemos conectados con el cielo, hermanos. Nuestra riqueza está allá arriba. El Señor viene y no quiere Él encontrarnos. Dice la escritura que cuando Él nos sacó del mundo, nos sacó del lodo podrido. Yo no sé si alguna vez usted se ha atorado en un lugar donde hay lodo profundo. Cada vez que nosotros vamos allá al campamento y voy a bautizar personas, ya cuando uno pasa como, no sé qué serán, unos 3 metros hacia abajo, se acaban las piedras, porque ahí tiene piedritas, y ya más abajo es puro lodo. Y cuando uno se va yendo más abajo, que le va, ¿verdad?, subiendo el agua, ya está bien chicloso. Yo no sé quién se ha bautizado, si se ha dado cuenta, está bien chicloso, ¿sí? Yo me pongo unas sandalias, y las sandalias tengo que tener cuidado de tener el pie así levantadito, porque si no se me quedan allá abajo. Y ya después si me caigo, ya después no las encuentro. Entonces Dios no te quiere encontrar sumido en cuestiones que a Él no le interesan. ¿Por qué dije eso? A Él le interesa tu vida, le interesa bendecirte, pero en cuestiones que solamente te interesen a Él y a Él no, a ti, perdón, y a Él no, en eso que no te encuentra el Señor. Dice la escritura que 2 estarán en el molino trabajando, una será llevada y la otra no.
Dice la escritura que dos estarán en cama dormidos, esposo, esposa. Hablando de eso, porque hoy en día tienes que tener cuidado con lo que dices. El uno será dejado y el otro será llevado. Porque tengo que decir esto, porque si están dos ahí de un mismo sexo acostados en la misma cama, los dos van a ser dejados, no van a ser llevados ninguno de los dos. Pero hablando en sí de pareja, dice el uno será llevado y el otro dejado. ¿Por qué, Señor, quieres que tu iglesia escuche esto? Porque de repente eso va a ocurrir. Y estas palabras que tal vez a lo mejor cuando escuchas al pastor o a la pastora decirlo te incomodan, son las que te van a salvar si las llevas a cabo, si las pones como práctica en tu vida, y vas a estar bien. Miren, hermanos, nosotros no deberíamos de tener problemas con todo eso. ¿Por qué? Porque somos pobres. Y es un hombre. No deberíamos de estar aquí todos angustiados. Ay, me voy a quedar. No te ensalces, porque pues como quiera sigue siendo pobretón. ¿Quieren que sea más claro con eso? Les voy a ser bien claro con eso. Yo tengo 2 vehículos. Uno costó $60,000 y el otro costó $40,000. Pero si no pago el pago del mes, son del banco. Yo tengo una casa que ya nada más debo unos pocos miles de dólares, pero si no las pago, es del banco. Entonces, por favor, no se pierda en el sermón. No, el pastor no me va a dejar ser rico. Tranquilízate, porque yo no estoy haciendo eso, y quiero aclarar eso, sino que creamos que Dios es proveedor para todas aquellas cosas que necesitamos y que Él nos quiere proveer. Él quiere proveernos, Él quiere darnos provisión, Él quiere prosperarnos, pero no de la manera como el mundano busca ser prosperado, sino como Dios te prospera. Lo más importante en tu vida como cristiano, ahora que tomaste la decisión de servirle a Él, es estar conectado con Él. Es saber que todo el reino de los cielos está a su disposición. Qué precioso es que de repente pase alguien aquí adelante, ya sea mi esposa o mi hijo, y yo ponga la mano sobre esa persona y oremos con fe ambos, tanto la persona como yo, y que de repente el Señor lo sane ahí al momento o después. Qué hermoso es saber eso. ¿Por qué? Porque no nos costó nada. Me pregunta mi esposa hoy en la mañana, me dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Andaba chequeando la judicial. Le digo, a pagar tus deudas. Porque andaba pagando biles cada mitad de mes y cada principio de mes. Eso es lo que hago, pagar los biles. Y claro, ¿verdad? Eso lo digo jugando, ¿verdad? No es una queja, porque quiero dormir en cama esta noche. ¿Por qué les hablé de los biles? Porque eso cuesta mucho dinero. La medicina, el trato médico, cuesta miles de dólares. Cuando eres pobre. Cuando eres pobre, ¿en qué sentido? Físicamente sí. Pero cuando eres rico espiritualmente, no te cuesta nada. Si eres rico materialmente, te cuesta mucho. Si eres rico espiritualmente, no te cuesta nada. Eso es lo que es de nosotros. Eso es nuestro. Y lo único que tenemos que decir en el nombre de Jesús. Por eso hay que poner nuestras miradas, hay que poner nuestra mirada en las cosas espirituales, en lo que Dios busca, en lo que Dios quiere. Todas las cosas trabajan
Y sabemos que todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios, para los que andan de acuerdo a sus propósitos. Pongamos nuestras miradas en lo de arriba, primero antes que cualquier otra cosa. Y el reino de los cielos va a estar siempre dispuesto para ti. Siempre. Aún tus deudas, el mismo Dios Todopoderoso te las va a saldar. Aún cuando vayas a hacer un negocio, el negocio te va a salir como que si parece que Dios te lo dio. Todo eso pasa para cuando te pones en las manos de Dios. Procura ser rico espiritualmente y pobre materialmente, en el sentido en el cual no pongas tu mirada en eso. Deja que eso fluya. 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 Miren, con esto termino, hermanos. Un día tenía una conversación con un pastor y platicábamos la situación que él tiene en su iglesia allá en el este de San Luis, Missouri. Bueno, él ya está en Illinois. Y me decía: bueno, pastor, ¿y tú cómo le hiciste? Porque le estaba platicando sobre cómo la iglesia ha ido creciendo. ¿Cómo le hiciste?, me dijo. Porque yo he tratado esto y esto. Fui a tal seminario, fui a tal parte y no pasa nada. Y me preguntaba a mí eso, y es una pregunta un poco difícil de contestar, porque uno, a veces la respuesta más sabia por decir es: pues Dios lo hizo, yo no sé. Pero meditando en eso, sí le contesté. Y le dije: las almas comenzaron a llegar a la iglesia el día que yo dejé de preocuparme por traer almas a la iglesia. El día que dejé de angustiarme. El día que le dije al Señor: la iglesia es tuya, las almas tú las traes. Y de repente Él me empezó a dar las personas para trabajar en la iglesia. Ustedes saben que yo antes tocaba el bajo, cantaba, yo era la voz principal de los músicos. Antes yo era el que hacía todas las cosas administrativas de la iglesia, y si tocaba salir a visitar o llevar el evangelio, lo hacía yo mismo. Todo lo hacía yo. Todo. En ese sentido. Pero hubo un día en que entendí que no es por fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y comprendí que Él lo puede hacer. Entendí que mi riqueza está allá, proviene de allá. Y no es lo que yo pueda hacer o lo que yo tenga, sino lo que Él me da. Entonces, así es como Él empezó a tocarlos a ustedes, a los que están aquí y a los que vienen los domingos. Es Dios. ¿Quieres ser una persona próspera, una persona bendecida, una persona que tenga paz, una persona que no esté angustiada, una persona que se vaya a dormir a gusto, que esté tranquilo, que esté confiado? Sé rico. De arriba está tu riqueza y Dios no te va a desamparar. Huyamos de esta mentalidad, porque Jesús profetizó esto hace 2000 años y hoy se está cumpliendo. Hoy estamos mirando cómo esto está ocurriendo. Hoy la iglesia piensa que es rica porque tiene dinero, porque tiene miembros, porque tiene edificio. Aquí escribía eso, porque tiene, déjemelo porque lo escribí, lo que él me estaba dando. Piensa que es rica porque no tiene pastores, sino doctores. Doctor es alguien que se especializa. Son ricas porque tienen un entendimiento teológico, una enseñanza teológica profunda. Son ricas según ellos porque tienen mucho dinero, tienen fama, tienen
canales de televisión, tienen plataformas digitales, tienen grandes escenarios, tienen pantallas gigantescas, tienen de todo. Y dicen, pues lo tenemos todo. Y luego más aparte, económicamente pues están muy bien. Yo siempre te he dicho una cosa, y este es un engaño que el diablo, ten mucho cuidado, ojalá y hagas caso a lo que te digo. El diablo es bien astuto. Cuando una persona se dedica a hacer una cosa, con el tiempo se hace buena para hacerlo. Váyase usted a practicar soccer, fútbol, pues, y practíquelo constantemente, y con el tiempo se va a hacer bueno. Váyase a vender paletas. Ahora me voy a poner en un negocio. Váyase a vender paletas y sea constante, y de repente con el tiempo se va a hacer buen vendedor de paletas y va a crecer. De cualquier cosa a la cual usted le pone mucho empeño, con el tiempo se hace mejor. Entonces también así con las riquezas. Cuando tú le pones mucho tiempo a las cosas materiales, con el tiempo te vienen, porque todo el tiempo estás pensando y te estás haciendo astuto y te estás haciendo vivo y estás sabiendo cómo. Pero eso no quiere decir que Dios te las esté dando, porque Dios te llamó para servirle a Él, no para que le sirvas a tus riquezas. Entonces, ¿sí están entendiendo? Y eso no nada más es con la riqueza, sino con cualquier otra pasión que uno pueda tener y se haga uno bueno. Deja que Dios te bendiga, deja que Dios te prospere, deja que Dios te haga crecer, deja que Dios te abra puertas, deja que Dios que te dé paz, deja que Dios te haga una persona la cual eres feliz porque le sirves, porque trabajas para Él y porque sabes que tu riqueza toda proviene de Él y no de este mundo. Entonces, piensa en estas cosas, medita en estas cosas, porque con esto, como le digo, Dios no lo va a dejar desamparado. Dios lo va a prosperar y lo va a hacer una persona bien bendecida. Pero primero lo de arriba. Está llegando el tiempo en el cual tal vez, a lo mejor, el Señor viene mañana o pasado mañana, o tal vez mañana tú y yo morimos y partimos de esta vida, porque eso es algo que tiene que ocurrir. Y necesitamos estar listos. ¿Cómo? Conectados con nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza, la de arriba, no las de abajo. Sepa distinguir eso en su vida, y va a ver que no le va a hacer falta nada. Lo va a tener todo. Nada más piensa en su Señor Jesucristo. Él lo tenía todo. Porque nosotros no deberíamos tenerlo. Lo vamos a tener, pero hay que saber distinguir. No queremos ser esta iglesia. Miren, el galardón de las 7 iglesias más grande que Él obsequia se la da a esta. A esta le da el galardón más grande si pasa la prueba. ¿Cuál es el galardón que le da? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No hay ningún galardón más grande en toda la existencia, o ningún lugar más alto en toda la existencia, que el trono de Dios. Es el lugar más alto, es el mejor. Entonces Jesús le dice a esta iglesia: si vencieres, te voy a dar a que te sientes conmigo en mi trono, en el lugar más alto. Entonces sí se puede. Pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en las cosas de arriba. Para eso lo trajo Dios el día de hoy a este lugar, para recordarle de que no hay nada más importante que Él para nuestras vidas. Él y solo Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos das, Señor Santo.
ten compasión de nosotros, Señor. De aquellos quienes escuchen este mensaje, Señor, a través del Facebook también, Señor Santo. Ayúdanos a entender y a discernir, Dios mío, Señor, de que nuestro tiempo, el tiempo que nos das de vida es muy válido, Señor, muy importante. Ayúdanos a entender, Señor Santo, que debemos de aprovecharlo, de hacer las cosas como tú nos llamas a hacerlas, Dios mío. De aprovechar el tiempo y poner nuestra mirada en las cosas espirituales. Somos un pueblo espiritual y no material. Yo te pido, Dios mío, Señor, que a tus hijos los prosperes en el alma, en el corazón, que esta relación contigo sea sólida, firme, Dios mío. Pero a la vez, Dios mío, que sean prosperados en todo, prosperados en su hogar, en sus relaciones familiares, en sus relaciones de trabajo, y también prosperados, Dios mío, en lo económico. Que no tengan, Dios mío, Señor Santo, necesidad de nada, pero que si crecen, tú seas quien los hace crecer, Dios mío, los hagas crecer, para que en todo seas tú glorificado en sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor.